Resulta que ahora el Partido del Centro Democrático, en medio de sus foros por Colombia, donde lo que realizan básicamente es que visitan diferentes regiones de nuestro país, se dirigen a diferentes territorios de Colombia, pues impulsando a sus precandidatos presidenciales supuestamente para que los colombianos conozcan sus super propuestas. Candidatos como Paola Holguín, como María Fernanda Cabal, como Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia y Andrés Guerra. Estos 5 personajes bastante cuestionados, por no decir algo peor, pues en este momento están allí disputándose por la bendición del expresidiario y hoy acusado Álvaro Uribe Vélez, quien al parecer pues va a decidir sobre quién será el candidato oficial del Partido del Centro Democrático y de la derecha en nuestro país de cara a las elecciones del año 2026. Ese mismo Álvaro Uribe Vélez que paradójicamente en estos mismos foros por Colombia resultó defendiendo los derechos humanos, resultó saliendo a defender los derechos humanos de los colombianos, el mismo en el que paradójicamente bajo su gobierno se dio una violación sistemática a estos derechos de los colombianos, a los derechos humanos, por medio de masacres, por medio de desplazamientos, de despojo de tierras, por medio incluso de los falsos positivos, por medio de las operaciones completamente fallidas, que los resultados básicamente se desencadenaron en personas completamente inocentes, civiles que no tenían absolutamente nada que ver con el conflicto y que a este momento la Jurisdicción Especial para la Paz, la misma que ellos quieren tumbar, de ganar supuestamente y según ellos las elecciones en el año 2026, pues esta entidad está encontrando los restos y cuerpos de personas que fueron enterrados allí en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín. Ese mismo Álvaro Uribe Vélez, en donde bajo su gobierno además también apoyó a las Convivir, que se convirtieron en grupos paramilitares, resultó que en estos foros por Colombia pues le hace llamados de atención a sus supuestos candidatos defendiendo los derechos humanos de los colombianos. Ya les voy a mostrar a ustedes de qué se trata. Sin embargo, resulta también que el expresidiario y hoy acusado Álvaro Uribe Vélez por esos 3 presuntos delitos que lo tienen ahí sentado en ese banquillo, delitos como soborno, fraude procesal y soborno a testigos, pues nuevamente se salieron con la suya por medio de jugaditas. Por supuesto, se aprovechan de lo que pasa en el mundo para aplazar una vez más este juicio que se está llevando a cabo en su contra. ¿Cómo? Pues recientemente todo el mundo conoció que en España hubo un apagón, hubo una falla en la energía y pues en este caso varias personas se vieron afectadas, varios establecimientos, hospitales, colegios, avenidas, entre otros, pues prácticamente casi que entraron en pánico porque al parecer el sistema eléctrico de Europa es uno de los mejores del mundo y pues esto muy pocas veces se ve allí en España por lo menos. Frente a eso, pues resulta que recientemente el presidente de España se pronunció, Pedro Sánchez, indicando que todavía no conocen las causas de este apagón, que todavía no conocen los motivos por los cuales se sufrió ese fallo en la energía eléctrica, pero que adicionalmente desde allí, desde España, desde el gobierno se le invitaba a todos los españoles a que primero pues no entraran en pánico, segundo que se informaran por los canales oficiales y tercero que no especularan, como sí lo hace Caracol Radio, y ya les voy a mostrar a ustedes. Quiero que escuchen las propias palabras ustedes del primer mandatario de España, en donde le hace ese llamado allí a los españoles, y por supuesto cómo los de Caracol no realizan investigaciones de nuestro país, pero sí realizan investigaciones de otros países, y pues extrañamente ellos tienen la solución para absolutamente todo, o los motivos que desencadenaron, en este caso, ese apagón reciente en España. Vean esto. Sobre las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. No especular e informarse por los canales oficiales es el llamado que hace España a sus ciudadanos, a sus españoles. Pero pues Caracol Radio, en su ánimo de querer figurar a través de sus redes sociales y también a través de sus supuestos periodistas como Vanessa de la Torre, pues ya tienen aparentemente los motivos del apagón. Los motivos no los tiene ni siquiera el gobierno de España, pero sí los medios tradicionales de nuestro país. Vean ustedes lo que escribió Vanessa de la Torre. Al aire en 10 AM.
firme. Camilo Prieto, profesor experto de energía y sostenibilidad, embajador para Colombia del Instituto Mundial de Seguridad Nuclear. ¿Cuál es la causa del apagón en Europa? Fue lo que publicó allí Vanessa de la Torre. O sea, mejor dicho, los medios tradicionales de comunicación en nuestro país son unos investigadores de primera, ¿no? Que no investigan sobre lo que sucede en nuestro país, sobre lo que realiza la derecha en contra del gobierno nacional, pero sí tienen las soluciones a los problemas del exterior, ¿no? Frente a ese apagón, pues les comentaba yo a ustedes que en efecto pues se vio beneficiada la defensa de Álvaro Uribe Vélez, quienes por supuesto a lo largo de todo este juicio han utilizado todo tipo de artimañas, jugaditas y maniobras para poder aplazar este juicio y por supuesto pues lograr que Álvaro Uribe Vélez se salga con la suya a partir de la prescripción de este caso que está próximo a prescribir en octubre de este año. Vean ustedes lo que escribió aquí Pluralidad Z. Se aplaza la audiencia del juicio contra Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y manipulación de testigos debido a que su abogado Jaime Granados se encuentra radicado en Madrid y no pudo conectarse debido al apagón que enfrenta España. Qué extraño, ellos siempre se ven beneficiados por absolutamente todo. Este es justo el momento en el que la juez Sandra Liliana Heredia pues indica que en efecto al no estar la defensa de Álvaro Uribe Vélez pues no les queda opción que aplazar el juicio y que este nuevamente se retome el día de mañana 29 de abril muy a las 8:30 de la mañana. Otro pequeño salvavidas para Álvaro Uribe Vélez y esta vez pues por un apagón en España porque su abogado pues aparentemente, supuestamente no se pudo conectar debido a esa misma falla de la energía allí en Europa. Escuchemos esto, por favor. Conocimiento, se registra el día de hoy un apagón general en España. El doctor Jaime Granados se encuentra en la ciudad, radicado en Madrid, España, y a través de un mensaje hace unos momentos ha hecho saber al equipo que esta circunstancia ajena a su control y voluntad lo ha puesto en una condición en la que efectivamente se encuentra sin fluido eléctrico y no está en capacidad de conectarse para la audiencia convocada el día de hoy, motivo por el cual, y teniendo en cuenta que ha sido él quien asistió a la audiencia previa donde se inició el testimonio en curso, nos ha pedido que se informe de esta situación de fuerza mayor que se presenta, excuse al juzgado su inexistencia y se transmita su situación a fin de que la audiencia se pueda continuar en la fecha programada para el día de mañana. Después del referido mensaje, se intentó mantener la comunicación con el doctor Granados, pero no se ha logrado, cierra comillas. El despacho, previo a la realización de esta audiencia, pues verificó y en esencia se estableció por algunos medios de comunicación que efectivamente esa situación de fuerza mayor se presenta en varios países, afectando entre ellos a España, en donde se dice está radicado el doctor Granados, y que es una contingencia que aproximadamente dura entre 6 a 10 horas en solucionarse. Por tanto, pues, ni ante también la manifestación del doctor Granados y en aras de no malograr el derecho de defensa, toda vez que ha sido el doctor Granados quien ha venido asistiendo al testimonio de la testigo presente, la señora Carolina Vargas Villamil, pues esta es una circunstancia de fuerza mayor que debemos de comprender frente a la defensa técnica, y en esas circunstancias pues nos obliga a suspender la audiencia por el día de hoy para garantizar el derecho de defensa del señor Uribe Vélez. Entonces, en esas circunstancias le pido excusas, pero pues tampoco fue una situación que se presentó, creo que en la madrugada, no teníamos conocimiento, no habíamos verificado exactamente la situación del doctor Granados, pues nos ha sido comunicada a las 8 y hasta las 8 de la mañana, por eso no le pudimos pues informar oportunamente y no obstante les presentamos excusas, pero es una situación que se nos escapa a nuestra voluntad. Entonces, en esas circunstancias nos correspondería mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, continuar con este acto procesal. Beneficiados una vez más Álvaro Uribe Vélez y su defensa en medio de este juicio que lo tiene contra las cuerdas, porque se han dado testimonios realmente estremecedores en donde está quedando más que claro que en efecto Álvaro Uribe Vélez posiblemente, presuntamente, sí tuvo que ver con todo este tema de soborno, fraude procesal y soborno a testigos, pero no solamente eso, sino que según lo que mencionan los testigos, según lo que se menciona a lo largo de todo este juicio, en efecto
efecto Álvaro Uribe Vélez pudo haber jugado un papel fundamental en el conflicto armado de nuestro país y también con presuntas alianzas con los paramilitares, mismos paramilitares que llevaron a cabo violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país. Los uribistas a lo largo de la historia, a lo largo de los años, han utilizado un término bastante concurrido y es el de utilizar la motosierra, es el de, en efecto, al estilo supuestamente Milei, utilizar la motosierra en nuestro país. ¿Qué quieren decir específicamente ellos con eso? No lo sabemos. Los demás colombianos pues mencionamos y pensamos en que en efecto pues a ellos siempre les ha gustado la guerra, les ha gustado la sangre, les ha gustado la violación sistemática a los derechos humanos, porque bajo sus gobiernos eso fue lo que sucedió, eso fue lo que pasó y los gobernantes no hicieron absolutamente nada para pararlo. Y de hecho hay un hecho bastante estremecedor que se dio en nuestro país que además es imposible olvidar y fue el del pasado 25 de febrero de 1997, en donde incluso se remonta ese tema también de las motosierras, en donde en medio de la operación Génesis liderada por las entonces Autodefensas Unidas de Colombia, estos se tomaron Río Sucio en el Chocó, específicamente el caserío de Bijao, y allí lo que hicieron fue masacrar a sus habitantes y entre esas personas que ellos masacraron no se nos puede olvidar jamás el nombre de Marino López, quien fue decapitado, su cabeza fue cortada con una motosierra y los paramilitares empezaron a jugar fútbol con su cabeza. Pues resulta que ahora los precandidatos presidenciales del Partido del Centro Democrático están pidiendo motosierra de cara al año 2026, según ellos supuestamente para adoptar las mismas medidas de Javier Milei, presidente de Argentina, que recordemos que pues allá el significado de motosierra es completamente diferente. Lo que hizo Javier Milei fue decir que supuestamente iba a recortar o que en este caso iba a eliminar ministerios fundamentales, que iba a eliminar el Ministerio de Educación, que iba a eliminar el Ministerio de la Equidad, entre otros ministerios que eran importantísimos en Argentina, pero pues ese término de motosierra en nuestro país es completamente diferente. Ellos pues dicen que supuestamente lo van a adoptar a lo Javier Milei, pero pues del Partido Centro Democrático y de la derecha cualquier cosa podemos esperar. Frente a esas declaraciones de los candidatos, pues resulta que salió Álvaro Uribe Vélez prácticamente a defender los derechos humanos, ¿no? Qué paradójico, porque como lo decía, bajo su gobierno se dieron las ejecuciones extrajudiciales, bajo su gobierno se dieron los más de 6.402 falsos positivos, bajo su gobierno se dieron masacres, bajo su gobierno el ejército, la fuerza pública de nuestro país lo que hizo fue masacrar, violentar los derechos humanos, asesinando a jóvenes campesinos inocentes y luego hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate. Pero pues para él en su momento ellos supuestamente eran delincuentes y no estaban recogiendo café como lo decían sus familiares. Observen aquí lo que dice Uldarico. El Centro Democrático vino al Huila y no propuso nada en su gira presidencial. Solo hablaron de motosierra y de eliminar al contrario, es decir, de dar de baja. Ese es otro término que Álvaro Uribe Vélez dijo que no lo tenían que utilizar los del Partido del Centro Democrático, ese término de dar de baja. Si ellos, esas dos frases, esas dos palabras, dar de baja, esas tres palabras, se me saltó una ahí, es la que más usan. Eliminar al contrario, tal cual dice aquí Uldarico, sin importar qué, y lo hemos visto en sus gobiernos. Escúchenlos ustedes mismos, están desquiciados. Colombia no puede dejar que esta gente vuelva a gobernar. Es un llamado que por supuesto todos los colombianos tenemos que tener presente. La derecha en nuestro país no puede volver al poder, no pueden volver a gobernar. Hablan de motosierra, hablan de dar de baja, hablan en este caso de incluso en intervenciones anteriores, el mismo Andrés Guerra decía que había que volver incluso a pegarle a los niños para que aprendieran, que ellos habían aprendido con violencia, pues porque los niños de ahora no van a aprender de la misma forma. Escuchen esto. El expresidente Álvaro Uribe les pidió a los aspirantes a ser candidatos a la presidencia por su partido que mejor no hablen de motosierras ni que prometan dar de baja a nadie en sus campañas. Hay que evitar todo vocabulario de división. El expresidente Uribe y los 5 senadores que compiten por tener la bendición de su jefe como candidatos a la presidencia en 2026 retomaron los foros del Centro Democrático en Neiva. Uno de los principales problemas de la industria piscícola en Colombia, piscícola. Uribe manejaba los tiempos de las intervenciones, pero se sorprendió. No saben ni hablar.
No se saben ni expresar. Y si quieren defender supuestamente los derechos humanos, vean esto. En Neiva. Uno de los principales problemas de la industria piscícola en Colombia, piscícola. Uribe manejaba los tiempos de las intervenciones, pero se sorprendió con varias frases de sus pupilos. Vamos a aplicarle la motosierra de Milei al Estado. No, porque en Colombia esa palabra tiene una connotación histórica difícil. Y le tocó hacer intervenciones para enmendar ideas extremas de otros militantes. Hay que traer a Nayib Bukele para implementar el sistema carcelario de él. Criminal que no se someta a la justicia, se le da de baja. Qué paradójico, ¿no? Que hablen de implementar a lo Nayib Bukele también las cárceles en nuestro país, sin darse cuenta también que allí en El Salvador se está violando también sistemáticamente los derechos humanos de los presos. Hay muchos presos que al parecer son inocentes y que están siendo estigmatizados única y exclusivamente porque tienen un tatuaje. Y eso mismo lo quieren implementar en nuestro país, pero sale Álvaro Uribe Vélez supuestamente a defender los derechos humanos sin darse cuenta que en efecto lo que se está haciendo en El Salvador también es violar sistemáticamente los derechos humanos. Y Bukele para implementar el sistema carcelario de él. Criminal que no se someta a la justicia, se le da de baja. Un momento, quiero hacer un comentario. Con todo el respeto por el presidente Bukele, a quien admiro mucho. Hay dos figuras carcelarias que él ha traído. Una, donde muestran los presos en cuclillas, semidesnudos. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que le digamos a nuestros compatriotas. En otras ideas, guardó silencio o siguió de largo. Alianza con el Estado de Israel. Es el mejor aliado contra el terrorismo. ¿Cómo van a aliarse con el Estado de Israel? El Estado de mayor genocidios en el mundo, en donde millones de palestinos han sido asesinados por Israel. En temas coyunturales como medidas arancelarias de Estados Unidos, hubo soluciones determinantes que debería hacer el gobierno Petro. Si él pone arancel, yo le pongo arancel. No, calladitos nos vemos más bonitos. A lamerle los zapatos a Donald Trump, ¿no? Calladitos, siempre hay que callar. Pero la senadora Holguín sí quedó en silencio ante una pregunta básica de la organización del gobierno. ¿Cuántos ministerios tiene Colombia? Tiene 30. 19, presidente. Confieso que no recuerdo. En el encuentro en donde cada precandidato llevó sus propias ideas, al final tomaron más fuerza las propuestas políticas que se implementaron en los 8 años del gobierno Uribe. Imagínense ustedes, precandidatos presidenciales aspiran a la presidencia de nuestro país y no saben ni siquiera cuántos ministerios hay en Colombia. 19 ministerios hay en nuestro país y los precandidatos presidenciales no saben. Y aún así quieren ostentar un cargo tan importante como la presidencia. La senadora María Fernanda Cabal justamente hace unos días hablaba de esa connotación, de esa palabra, motosierra, y le recordó a todos los colombianos por qué ese término no puede ser tomado a la ligera, porque ese término tiene que ser eliminado inmediatamente, pero de manera real. No como Álvaro Uribe Vélez, que por supuesto está en campaña de cara a las elecciones del año 2026 y pues por supuesto tiene que mostrar su mejor lado, ¿no? Escuchemos a la senadora. Fíjense ustedes que Milei tiene un símbolo que además le regaló a Elon Musk, que es la motosierra. Pues nosotros hubiéramos querido decirles allí desde el país de la belleza que la motosierra fue el símbolo de los paramilitares y que en nuestro país ellos le cortaban la cabeza a la gente con esa motosierra y jugaban fútbol con la cabeza de los campesinos. Ese es el símbolo de ese señor y ese es el tamaño de ignorancia que ellos manejan. Esa es su mentalidad. Así es que ellos ven la vida y vienen y nos hablan de libertad. ¿Qué libertad nos están proponiendo? La libertad del individuo, del sálvese quien puede. Nosotros proponemos una libertad completamente diferente. Nosotros sí estamos hablando de libertad y la libertad tiene unos componentes esenciales. Si no hay igualdad, si todos no somos iguales, si no podemos trascender de la reivindicación de los derechos a la construcción de oportunidades, nosotros desde el progresismo empezamos a hacer un modelo fallido. Nosotros no solamente estamos aquí para reivindicar derechos, estamos aquí para construir oportunidades para la gente, para imaginar un modelo de desarrollo distinto, para imaginar un mundo para todas y para todos. Nosotros planteamos que otro de los componentes esenciales para la libertad es la justicia.
Y la justicia implica que en el mundo cabemos todos. Y la justicia implica reconocimiento. Y reconocimiento es decir que Palestina existe, reconocer la nación palestina. Qué diferencia de discursos y de palabras, ¿no? Los del Partido del Centro Democrático en sus discursos llenos completamente de odio, de individualismo, llamando nuevamente a la guerra, a la violación sistemática de los derechos humanos, a dar de baja a quien sea, al contrario, a los que no piensen igual que ellos, mientras que el progresismo y la izquierda piensa en realidad en absolutamente todos los colombianos y en que el diálogo prima antes que todo. Pues bueno, ahí ya saben ustedes qué es lo que le puede deparar a nuestro país si llegase nuevamente la derecha a gobernar a Colombia en el año 2026. Así que invitados a que comenten ustedes aquí abajito qué piensan de esas recientes declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, por supuesto de las nuevas jugaditas que se aprovechan claramente de lo que está sucediendo en España, en Europa con este apagón y que en efecto pues Jaime Granados decidió no presentarse al juicio que se está llevando a cabo en contra de Uribe por esos 3 presuntos delitos. Un día más perdido en este juicio, un día más que nos hace acercar a la prescripción de su caso, que esperemos ojalá no ocurra, pero pues como siempre son jugaditas que van a implementar constantemente los de la derecha y principalmente pues la defensa de Álvaro Uribe Vélez y él. Así que los leo a todos en los comentarios. No olviden por favor seguirnos, no olviden también por favor dejar su like, su comentario, compartir y por supuesto invitados a que se suscriban aquí abajito a nuestro canal de YouTube. Ahí encuentran ustedes el botoncito para que se suscriban. Bienvenidos, gracias a las personas que nos siguen apoyando y por supuesto a los que también se echan la pasadita a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro canal de WhatsApp. ¿En dónde encuentran nuestro canal de WhatsApp? También aquí abajo en la descripción del video. El primer enlace corresponde a nuestro canal, así que los esperamos también por allá a todos. Muchísimas gracias, nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.